Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a esta serie de streamings de migraciones. Hoy vamos a hablar del caso de Dexma y básicamente de la unificación de varios dominios en uno. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuáles fueron las implicaciones? Y algunas de las soluciones que propusimos y que se implementaron durante ese proceso. De nuevo, hago un pequeño hincapié en quiénes somos nosotros, quién soy yo. Entonces, yo soy Hugo Smith, soy el CTO de Estudio 34. Estudio 34 es una agencia que lleva más de 10 años elevando a sus clientes a la diferenciación, sobre todo aquellas empresas que confían cada vez más en los canales digitales. A efectos de cómo llegamos al éxito o cómo conseguimos el éxito para nuestros clientes, pues la fórmula es muy sencilla, es que nos comprometemos con el éxito de nuestros propios empleados para poder desarrollar sus habilidades y de esta manera enriquecer su carrera y que se puedan sentir como si estuvieran en casa. Así conseguimos generar un sentido de pertenencia en todos los proyectos, siendo parte de esta familia que llamamos Estudio 34 y de esta manera conseguir los grandes resultados que conseguimos para nuestros clientes. ¿A qué nos dedicamos principalmente? Es a posicionamiento SEO. También hacemos optimización de conversiones, CRO, campañas de pago por clic de SEM y somos especialistas en la configuración y auditar lo que son la analítica web de cualquiera de nuestros clientes. A efectos de quién es Dexma, pues Dexma es... Uy, me he ido para atrás. Perdón, pequeño lapsus del directo. Dexma es una empresa que está dedicada a la eficiencia energética, ¿vale? Fue fundada en el 2007. Básicamente, su producto principal es un software de inteligencia energética que está basado en datos para ayudar a SCOs o a las comercializadoras, así como las OEMs, además de consultores energéticos y grandes empresas verdes, a optimizar su transición energética y alcanzar objetivos de sostenibilidad. Es una solución que proponen que facilita una gestión de la energía mucho más fácil. A este efecto, bueno, permite a las empresas tener más controlado el coste real de su consumo de energía, lo cual es muy importante, ya no solo por coste, pero también por digamos, intentar aspirar a ser lo más verdes posibles y monitorizar los datos en tiempo real. Es una entre muchas características que propone esta solución por parte de Dexma. Al día de hoy están presentes en más de 30 países y cuentan con más de 4.000 organizaciones que confían en su software. Y, por supuesto, no podrían hacer todo esto si no fuera por su presencia digital, pero además de los 150 partners que tienen todo el mundo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a hacer una introducción y un recordatorio de los 6 tipos de migraciones que se suelen realizar o que nos solemos encontrar más habitualmente. Hablaremos un poco del contexto de cómo llegó Dexma a Studio 34. Hablaremos del conflicto, problemas que detectamos, la estrategia y los resultados. ¿Vale? A efecto de introducción de en qué consiste una migración web para todos aquellos que, digamos, no habéis estado en las otras ediciones anteriores, pues hoy por hoy es importante destacar que, aunque puede haber más variaciones de migraciones, siempre las catalogamos, digamos, dentro del ámbito de estas 6 posibles tipos de migración, que por supuesto no tienen por qué estar aisladas, pero se pueden tratar de una a una o conjuntamente. Lo primero es un cambio de dominio, es decir, tenemos un dominio al día de hoy, ejemplo dominio.com, y lo vamos a cambiar a otro .com, ¿vale? Puede ser un .com, puede ser un .es, puede ser un .co.k. En el momento que cambiamos el dominio hay que darse a entender que es un cambio de dominio y, por tanto, estamos cambiando totalmente el origen y destino que Google y cualquier otro buscador puede interpretar como que fuera nuestra web. Un rediseño, bueno, sencillo, cambio de estética, cambio de look and feel, queremos que sea responsive, bueno, todo lo que conlleva un cambio estético visual de nuestra web tiene unas implicaciones muy serias para nuestro posicionamiento y, por tanto, cómo puede interpretar Google nuestra web, por lo cual se contempla con una migración. Sobre todo, cautela a todos aquellos que decís, no, es que yo voy a cambiar el diseño, pero realmente todo el contenido va a seguir igual. Sí, pero siempre hay una
siempre se interpone una cuestión técnica que es, ¿vais a usar el mismo CMS o no? Y aún así, si vais a usar el mismo CMS, el mismo gestor de contenidos, si va a cambiar el renderizado o va a cambiar la navegación o van a cambiar incluso las rutas, porque a lo mejor con la nueva estética se tiene que cambiar alguno de estos aspectos, ¿de acuerdo? Cambio de plataforma, cambio de gestor de contenidos, cambio de e-commerce, lo podéis llamar como queráis, de PrestaShop a Magento, Magento a PrestaShop, a WordPress, me es indiferente. En el momento que cambiamos el gestor, estamos haciendo un cambio muy radical a efectos de cómo funciona nuestra web y, sobre todo, cómo renderiza. No, es que voy a mantener el mismo diseño, pero voy a cambiar el gestor. Os prometo que van a cambiar las URLs, que va a cambiar el comportamiento a nivel de directorios y si no vais a tener que hacer muchos apaños para que no sea así, ¿vale? Entonces, simplemente contemplar que cuando hablamos de un cambio de CMS o una actualización, que hay implicaciones. Cambio de protocolo, hablamos de HTTP, HTTPS. HTTPS es seguro, es cuando aparece el candadito en nuestro navegador. Es una de las señales, digamos, positivas que le podemos dar a Google para que nos posicione mejor. Si no lo tenemos, puede ser que nos esté posicionando peor. Bueno, es bastante factible que sea el caso porque además Google ya en su momento dijo que iba a premiar aquellas webs que tuvieran HTTPS. Es también una manera de diferenciar aquellas webs que se dedican al spam o al phishing. Obviamente no es algo particularmente caro y ni tampoco tiene por qué ser excesivamente complejo, pero igualmente hay que tener en cuenta que es una migración y que por tanto tenemos que tener redirecciones o por lo menos una regla que redirija la antigua página HTTP a HTTPS, ¿vale? Cambio de directorios, pues cuando hablamos de cambios de categorías, añadimos subcategorías o incluso introducimos un idioma o varios idiomas, cambiamos el formato en el que nuestra web se comporta, digamos, la manera natural en la que se comporta nuestra web, que puede ser si no tuviera idioma previamente, ahora introducimos un idioma, pues tenemos la base, digamos, sin directorio de idioma, luego introducimos los directorios de idioma, pues acabamos de cambiar los directorios. Y por último, unificación de varios dominios en uno, es decir, puede ser que tengamos varios dominios activos al día de hoy que gestionan diferentes tecnologías, diferentes tipos de contenido y lo queremos unificar todo dentro de uno. ¿Ejemplos donde puede suceder esto? Pues clientes que tienen, por ejemplo, una plataforma como HubSpot, que lo han utilizado para captar clientes, lo tienen todo en un subdominio, deciden no utilizar HubSpot y utilizar ese tipo de página para la captación, lo quieren unificar dentro de su web corporativa, pues habría que hacer una unificación de dominios. Otros casos, ejemplos, pues que por temas tecnológicos en un momento dado se decidió hacer un blog en blog.tudominio.com y ahora porque hemos cambiado de tecnología es posible tener un subdirectorio /blog, pues hay que unificarlo, ¿de acuerdo? Estos son casos más cotidianos, más normales que nos podemos encontrar en este tipo de situación, ¿vale? Hablaremos del caso de Dexman, es un tanto distinto, pero igualmente el proceso es el mismo. En el caso de tener varios dominios apuntando a diferentes tecnologías o recursos, bueno, primero de todo es que tendríamos diferentes dominios, por lo cual lo que estamos haciendo es, estamos dividiendo la autoridad entre todos estos dominios o subdominios, ¿vale? Y, por otro lado, también implica que hay un consumo tanto tecnológico como de recursos a nivel de marketing para poder mantener o sostener, digamos, todos estos assets digitales. Entonces, esas son las desventajas, ¿eh? Luego, evidentemente, puede haber ventajas a nivel tecnológico, pero hay que tener mucho cuidado con cuando hacemos uso de estas tecnologías y estas variantes de no duplicar contenido, ¿sí? Pues si duplicamos contenido entre los diferentes dominios, dificulta de cara digamos, al equipo de SEO, de marketing, a decirle a Google cuál es la versión, digamos, autoritaria, cuál es la versión canónica, por así decirlo, que debería tener, digamos, toda la visibilidad y toda la autoridad, ¿no? Entonces, consideraciones que, bueno, con un dominio, con todo tu contenido, siempre va a tener más fuerza, ¿vale? Entonces, hay un tema positivo aquí de unificar, ¿vale? Como he dicho, puede tener sentido tener varios dominios
porque a lo mejor lo que queríamos era saturar los resultados de Google con todas nuestras propiedades, ¿vale? Que se podría dar el caso. Pero a la larga te puede generar problemas y requiere muchísimo mantenimiento. Entonces, en este caso vamos a hablar de cómo unificamos diferentes dominios a uno y una de las implicaciones que tuvimos al tener dos dominios, básicamente con dos tecnologías distintas, con prácticamente el mismo contenido. Entonces, el contexto, cómo llega Dexma a nosotros, por qué, y por qué, digamos, entramos en este proyecto y por qué hablamos de migraciones. Ya habíamos trabajado juntos en varias ocasiones y nos habíamos encargado sobre todo de optimizar su página web. Pues al final es un negocio orientado al B2B y es verdad que por regla general, y no digo siempre, pero por regla general el B2B está mal acostumbrado a que con relativamente poquito, ¿vale?, pueden conseguir grandes resultados. Entonces el SEO no siempre es una necesidad, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que es un segmento muy agradecido en el sentido de que no hay muchísimo volumen de búsqueda, porque en el B2B es lo que suele suceder, ¿vale? No hay masa crítica, pero es agradecido en el sentido que te puede generar leads de calidad a un volumen bastante decente, ¿no? Entonces, nunca va a ser vender zapatillas Nike, evidentemente, pero, digamos, en el B2B hay este punto de que es agradecido. Entonces, aquí también les habíamos acompañado en otra migración de un dominio y otra vez en 2018 para migrar a HTTPS. O sea, que ya habíamos trabajado con ellos bastante tiempo. Lo que pasa que en este caso se había quedado un pendiente, algo que habíamos ya valorado en su momento, que era con este rediseño de web, Dexma tenía una serie de dependencias en las cuales no podía desactivar el antiguo entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que se mantuvo el antiguo entorno accesible y en paralelo teníamos el nuevo entorno. Claro, al final hay que sopesar las ventajas contra las desventajas. ¿Cuál era la desventaja? Pues que a efectos de SEO no íbamos a tener el rendimiento esperado, pues teníamos la antigua web todavía indexable y visible, pero a nivel de negocio era importante mantenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo en este caso era Estudio 34, ya hemos llegado a la conclusión de que es el momento de desactivar esta antigua web, ¿vale? Este antiguo web está en un subdominio que era www.2.dexma.com. ¿Vale? Y lo que queríamos era apuntarlo hacia la nueva web. Junto con, bueno, otros pequeños subdominios que habían tenido ya presentes que querían unificar todo el contenido dentro de esta nueva web. En este caso, con este rediseño, se plantea que hay que eliminar esta antigua web, no se elimina y la consecuencia, ¿vale?, es que el tráfico general sufrió una caída del 43% y el tráfico orgánico del 35%. Entonces, por eso digo que al final estas medidas se sopesan en base a, bueno, sabemos que este es el riesgo, sabemos que puede suceder esto, que el tráfico orgánico cayera un 35%, partiendo de la base que en cualquier migración eso puede llegar a ser más o menos lo que puede fluctuar. No era terrible, pero digamos ya nos puso una traba, ¿no?, un punto de dificultad de decir, es que claro, ahora tenemos que arreglar esto, pero además tenemos que intentar recuperar ese 35% de tráfico, ¿no? Entonces, en este sentido, simplemente pues hay que valorar, hay que sopesar, ¿no?, las ventajas y las desventajas. En este caso se planteó de esta manera porque había una razón de negocio que la apoyaba. El conflicto, ¿qué problemas detectamos? Pues evidentemente, por un lado, no era tan sencillo como decir, no, es que la antigua web es esta y la nueva web es esta y ahora simplemente, pues nada, redireccionamos el dominio y ya está. No, es que teníamos unas redirecciones de los antiguos dominios y teníamos también un cambio de directorios. Entonces, teníamos que intentar, en la medida de lo posible, coger lo que era el antiguo dominio, que a lo mejor tenía un salto de por medio, depurar esas redirecciones y que se saltara el www.2.dexma y que fuera a la ruta de dexma.com. Entonces, este cambio de estructura, estos cambios en las redirecciones, pues requerían un trabajo y requerían
que chequeáramos todas las redirecciones antiguas, que las modificáramos y sobre todo que se modificaran a nivel de servidor. ¿Por qué a nivel de servidor y no a nivel de WordPress? Pues mira, muy sencillo, porque ellos utilizan un servidor de Nginx, ¿vale? Nginx es un servidor web proxy inverso ligero de alto rendimiento, ¿vale? Para aquellos que no sois técnicos, ¿qué significa? Bueno, pues que es una máquina que se sienta en medio, digamos, que nos ayuda a optimizar cuán rápido puede cargar nuestra web en relación a las peticiones que hacen los usuarios. ¿Qué sucede con esto? Que, digamos, WordPress no funciona como funcionaría de serie, ¿vale? Eso es lo malo. Luego tiene muchísimas cosas buenas a nivel de seguridad, etcétera. Pero lo que es aplicar las redirecciones es un jaleo. O sea, me he encontrado a muchos equipos técnicos que realmente se han tenido que pelear un poquito en ver cómo hacer que las reglas y las redirecciones funcionaran dentro de Nginx, ¿no? Entonces, cautela, ¿vale? Si tenéis Nginx de por medio, no lleguéis al día que tenéis que lanzar y os pongáis a experimentar con redirecciones. Es aprovechar que lo tenéis ya de por mano mucho antes y empezar a hacer pruebas con un dominio de prueba, con un subdominio de prueba, ¿vale? De garantizar que vuestro equipo de sistemas, vuestro equipo técnico es capaz de aplicar las redirecciones que se van a pedir, ¿vale? No las deis por hecho, porque esto me lo he encontrado muy a menudo y la verdad es que el equipo de Exma fueron un 10 porque trabajamos muy de la mano con ellos y al final encontramos soluciones a todos los problemas y conseguimos aplicar todas las redirecciones que queríamos, ¿vale? Pero también es verdad que sudaron la gota gorda y era, voy a usar la expresión, era un marrón que aunque nosotros habíamos dicho, oye, vamos a necesitar esto, no se habían expuesto a ello, ¿no? Entonces, bueno, pequeño aprendizaje aquí, oye, que si vais a tener Nginx, tener en cuenta que las redirecciones puede ser que no sean tan fáciles. Otro tema que descubrimos, pues mira, para todos aquellos que usáis HubSpot, hay un tema del tracking de HubSpot, sobre todo cuando va desde la web principal a las landings de HubSpot, que puede ser que estéis parametrizando, ¿vale? A la hora de parametrizar, me parece estupendísimo porque queréis que la cookie de HubSpot pueda medir al usuario y la sesión del usuario para que luego tú puedas ver en tu CRM todo lo que ha hecho el usuario, ¿vale? Pero simplemente tener en cuenta que estos parámetros, sobre todo si vais a migrar, que a veces puede dificultar un poquito el tema de las redirecciones, ¿de acuerdo? Porque puede ser que si la URL no ha sido canonicalizada, pues que la URL esté indexada y si esa URL está indexada con ese parámetro, pues hay que tener en cuenta que hay duplicidad y que, por tanto, también hay que tener en cuenta estas redirecciones. Otro pequeño aprendizaje, que no lo tengo en el slide, pero sí que fue muy útil, es que Dexma tenía muchísimas imágenes propias y muchísimos recursos. Entonces, todas estas URLs que cambiaron, pues las redirigimos también. Hicimos un inventario y como se habían subido en el FTP usando exactamente la misma nomenclatura, en la medida de lo posible intentamos replicar lo que eran los directorios, sobre todo porque WordPress funciona mucho por mes, año, WP content más fichero, ¿vale? Pues intentamos replicar un poco la estructura antigua y si no, pues redirigimos a la nueva estructura buscando el nombre del fichero, ¿vale? Muy importante, sobre todo para PDFs, etcétera, que esos recursos no se pierdan, porque al final, a la hora de captar a tu tráfico objetivo, es muy posible, muy probable que esté teniendo un impacto. Es un poco lo que comenté en la última sesión con el Ayuntamiento de Barcelona, que había otro proyecto entre manos con el grupo de estadística y esto era un tema que sucedió. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué estrategia seguimos? Pues, como en todas las otras migraciones, hicimos una evaluación técnica, ¿vale? En este caso, hay que pensar que cogimos lo que era la nueva web y la conocíamos muy bien. No obstante, como habían cambiado los contenidos, pues bueno, volvimos a revisarlo contrastando con la antigua web para poder identificar y dar resolución a los principales errores que pudieran haber a efectos de indexación o accesibilidad. A efectos de la migración, pues sobre todo que antes y durante la migración, pues hicimos una recopilación de datos, ¿vale? De tráfico y posicionamiento en agregado, mirando los dos dominios y mirando los dominios de forma independiente, pues al final nuestra idea era
obviar, digamos, porque lo que ocurre es, al tener los dos dominios, había ciertas queries, ciertas búsquedas que un dominio tenía posicionamiento y tenía una visibilidad, y luego había otro que tenía otra visibilidad. Entonces, la idea aquí es, uno tiene que morir para que el otro pueda crecer, y de alguna manera el tráfico que a lo mejor tenía uno porque estaba mejor posicionado, traspasarlo, ¿vale? Es un poco a nivel teórico lo que se está intentando conseguir. ¿Cómo? Pues haciendo la relación entre las URLs, ¿vale? Antiguas, nuevas, e ir empalmándolas. Luego, ¿cómo conseguimos que Google entienda esto? Pues creando unos sitemaps, ¿vale? De la antigua y de la nueva web, empujándolo por Google Search Console, ¿vale? Y validando que era capaz de leerlas. Después de la migración, pues evidentemente monitorizábamos lo que era la web, porque siempre cabe la posibilidad de que se te escape algo, ¿vale? En este caso, ya os lo he explicado antes, a efectos de dificultades, tuvimos problemas con la aplicación de algunos de los redirects. Esto evidentemente saltó en nuestros checks, ¿vale? Post lanzamiento, y luego monitorizábamos lo que era Google Search Console para ver el volumen de indexación. Y por último, pues evidentemente no estaríamos hablando de esto si no estuviéramos hablando de tráfico orgánico y cómo monitorizábamos esto. Entonces teníamos una base de cómo era el antes, ¿vale? Con unas franjas también de tráfico en base a años anteriores para ver también en relación a posible oscilación estacional, pues ver qué tal íbamos. En este proyecto sí que es verdad que fuimos un paso más, ¿vale? En el sentido de que también aprovechamos, teniendo la nueva web, teniendo la idea de que íbamos a zanjar y cerrar la antigua web, de hacer un análisis de estudio de palabras clave y de competencia y, de paso, aparte de empalmar las redirecciones, de esforzarnos en reoptimizar otras partes de la web donde había oportunidad, ¿vale? En este caso era el tema del multidioma. Esto se tradujo en una optimización on-site a nivel de etiquetas, de H1s, que en principio nos debería ayudar no solo a, digamos, obviar todo lo que era la pérdida de tráfico por digamos, la duplicidad, pero ya de paso poder ganar sobre nuevas oportunidades identificadas. Y por último, una revisión ya de los contenidos web y poder aportar otras sugerencias para poder crecer un poco el volumen de palabras clave para las cuales nos podemos posicionar con la nueva web. ¿Qué conseguimos? Pues, a resumidas cuentas, en total conseguimos crecer 5% el tráfico orgánico. Hablo de 5% donde ya habíamos recuperado el 35% anterior, o sea, que realmente puestos a, desde el punto de partida, es un 40%. Al cual habíamos llegado. Es verdad que los picos de tráfico a nivel de crecimiento también varían, ¿vale? Pero esta es la media. ¿Evolución a largo plazo? Pues al final que el tráfico total también creció un 22%. Y esto es súper importante porque siempre lo digo y lo he dicho en las otras ediciones, el tráfico, o sea, una migración SEO bien hecha o, digamos, el arreglo de una migración web no es solo recuperar el tráfico orgánico, es que el tráfico orgánico tiene intrínsecamente un impacto en otros canales como puede ser directo. Por lo tanto, ver que conseguimos un crecimiento total del 22% pues fue muy positivo. También cabe la posibilidad de que tuvieras un tráfico de referral, pero bueno, en principio los dos que mayoritariamente se impactan son estos dos. Y luego, a nivel de crecimiento de número de palabras clave, pues evidentemente crecimos poquito, pero crecimos tanto en español, en inglés como en francés en el número de palabras clave. Perdón, posiciones en el top 3 y el top 10. Al final se trata de solventar esa duplicidad y se trata de conseguir posicionar el dominio que en este caso queríamos en ese top 3, en ese top 10. ¿De acuerdo? Y con esto hemos llegado hasta el fin de la sesión de hoy. Os invito a que si tenéis preguntas, que por favor las podéis colgar perfectamente en los comentarios. Y estaré encantado de contestaros. Para la siguiente sesión, que será el próximo miércoles, hablaremos con Calma House. En este caso se unirá con nosotros
un responsable de marketing, para contarnos sobre qué es lo que plantearon en esta migración, efectos de diseño y la actualización de plataforma, además de los cambios de directorios que implementaron y qué tal les fue, además de qué aprendizajes tuvieron. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy conmigo. Después del puente sé que puede ser durillo meterse otra vez en esta dinámica técnica. Y lo dicho, si no habéis podido estar hoy, no os preocupéis, podéis ver el vídeo y os espero en la próxima sesión, el próximo viernes. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta luego.